del Señor transformando tu vida hoy. Que Dios les bendiga. Sí. Hola iglesia, ¿cómo está la iglesia? Bien. Buenos días. Dile al que está a tu lado, Dios te bendiga. Que hoy sea un día de bendición para ti. Hemos venido escuchando la palabra de Dios en este tiempo de inicio de año y es muy importante que estemos atentos, los oídos abiertos. El que tenga oídos para oír, que escuche. Es un tiempo para escuchar la dirección de la palabra de Dios en este año que va a ser un año de cambios, que va a ser un año de sorpresas, va a ser un año de puertas abiertas y de ver milagros y la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Damos gracias al Señor por eso. En días pasados estuve mirando la historia de un hombre llamado Antonio de la Rosa, un español de 50 años que ha dedicado su vida a ser aventurero. Es un hombre que ha llevado su cuerpo al límite. Y este hombre ha hecho varias travesías, cruzó el Atlántico en un bote de remos y ahora lo conocí a través de una noticia de que hizo una expedición de atravesar un largo trecho del Océano Pacífico. Salió de San Francisco y llegó a Hawái, 2.500 millas náuticas en una tabla con remos. Esa es la nueva, ahora está muy famoso en las playas este tema de que es una tabla grande de surf y van con remos. Le llaman paddle surf o tabla de remos, con un remo, pero la persona tiene que ir de pie. Este hombre duró 76 días y noches en el mar, en una tabla, de pie, con un remo. Obviamente adaptó a la parte delantera de la tabla como un cubículo hermético para poder dormir, y atrás como otro cubículo para almacenar sus alimentos. Y hizo esta travesía, 2.500 millas de pie en una tabla durante 76 días, y fue noticia y le hicieron un reportaje. Vamos a ver si lo pueden escuchar. 6 días que duró esta travesía, tiene que haber muchos momentos en los que pierdas la fe. ¿En qué se aferra una persona en situaciones tan extremas para decir, voy a seguir adelante a conseguir mi sueño? Bueno, resulta que soy una persona que no pierde la fe nunca. Eso yo creo que es la ventaja que me lleva a conseguir este tipo de desafíos. Es siempre miro los días malos con positividad. Los días buenos los disfruto y los días malos, los días que tengo problemas, no busco llorar a los problemas. Lo que busco es solucionar los problemas que me van surgiendo. Siempre miro la parte positiva de algo que está mal, y eso me ayuda muchísimo a no perder la fe, la ilusión y las ganas durante cada día de esta expedición, y nunca plantearme ni qué hago aquí, ni nada de esto, ¿no? Siempre lo miro hacia arriba. Y nos queda poco tiempo. Bueno, podemos ver de pronto el acento español, el sonido, pero lo que le preguntaban es ¿a qué se aferra una persona para no perder la fe? Y él dice en su respuesta, es que yo nunca pierdo la fe. Incluso los días malos no me pregunto qué hago aquí o por qué, sino siempre trato de encontrar lo positivo y buscar la solución en los momentos difíciles. Nunca pierdo la fe. Y de allí Dios me estaba hablando acerca de la fe que nunca se debe perder, la fe que tú nunca debes perder. Y realmente hay que entender que todos los seres humanos tienen la fe como parte central de su vida. Lo que pasa es que algunos han creído que la fe
solamente es el resultado de los religiosos, de los que crean en Dios o en una deidad, pero la fe es algo crucial del ser humano. Todos tenemos una medida de fe. El hecho es en dónde la ubicamos, en quién la depositamos. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que muchas situaciones normales de nuestra vida se necesita fe. Vemos aquí Antonio de la Rosa, no es un religioso, es un hombre que de pronto ha sido perseverante y frente a las dificultades, frente a los retos, ha tenido una característica ganadora, y es que nunca ha perdido su fe y ha logrado récords que de pronto para el ser humano son imposibles, pero son imposibles porque nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie se ha atrevido a tener una fe perseverante para lograrlo. Y por eso hoy el Señor quiere hablarnos a la iglesia de que la iglesia no puede perder la fe, porque este es un año de retos. Este es un año que traerá bendiciones, pero que también habrán dificultades que enfrentar, que también habrán retos que enfrentar, y que la manera como vamos a poder solucionarlos, como podemos nosotros alcanzar la victoria, es no perdiendo jamás la fe. Y a veces nosotros hemos creído que la fe, como les decía, es algo meramente religioso, pero nosotros constantemente estamos tomando decisiones por fe. Por poner un ejemplo, cuando las personas se enferman, van al médico, y muchas veces un médico que no conocen, un médico del cual nadie puede darles como alguna referencia. Algunos llegan a una urgencia y el que le tocó, le tocó. Algunos de pronto logran buscar en un directorio que tengan de su medicina y pueden escoger allí, vamos a escoger al doctor tal, especialista en tal, pero ninguno sabe si realmente fue buen estudiante o no. Ninguno sabe si ese realmente se copió o no se copió en los exámenes, si realmente ese cartón es verdadero o falso, porque se han oído casos de falsificaciones de profesiones. Y vamos frente a ese médico por fe y contamos nuestra situación. Él nos manda unos exámenes, vamos a un laboratorio que igualmente no sabemos si son personas que preparadas, capacitadas, y vamos y entregamos nuestras muestras de laboratorio, nos toman la sangre, no sabemos si es la sangre, se enreda, se pierde, se confunde con otra, creemos que van a hacer bien su trabajo, y entonces el laboratorio saca un dictamen que a veces no sabemos ni leer, no entendemos esos exámenes, tenemos que volver al médico para que los lea, lo interprete. Él manda un tratamiento médico, de ahí vamos a un laboratorio, a una farmacia. La farmacia esperemos que haya hecho buenos acuerdos con laboratorios correctos y registrados. Se ha sabido de laboratorios y de gente que coge y cambia las pastillas, los medicamentos y los llena de harina. Pero nosotros creemos y esperamos que no haya sido ese el que compramos, y nos tomamos los medicamentos y esperamos que nos haga bien. Así como esta historia que les cuento de la salud, de la medicina, requiere fe, requiere confianza, nosotros constantemente estamos tomando decisiones basadas en la fe. Pero la fe que no debemos perder no es la fe general del mundo, sino una fe que proviene de Dios, una fe que es perseverante y que nos va a dar la victoria frente a los retos y las dificultades que vamos a enfrentar este año. Por eso Hebreos, el capítulo 10 y el capítulo 11 de la carta de Hebreos nos habla de la fe, de la importancia de la fe. Y vea, la fe es crucial para la vida cristiana. Sin fe no hay nada. Mire lo que dice Hebreos, voy a leer el capítulo 10, 38 y voy a terminar en el 11, versículo 3. No son muchos versículos, sino que están uno al final del capítulo 10 y otro al inicio del capítulo 11. Dice el versículo 10, 38 al 11, 3. Mis justos, dice la palabra de Dios, mis justos vivirán por la fe. Yo quiero que tú repitas, yo viviré por la fe. Es la primera declaración que hace la palabra de Dios. Es una carta a la iglesia. Mis justos vivirán por la fe.
pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Aquí de una vez nos muestra que la salvación tiene que ver con la fe y con la fidelidad, no con una fe que claudica, no con una fe pasajera, no con una fe emotiva, sino con una fe que nunca se pierde, con una fe perseverante. Dice, la fe demuestra, ya pasamos al capítulo 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Y si usted quiere seguir deleitándose, le invito a que siga leyendo este capítulo 11, que nos habla de los héroes de la fe, los héroes que están registrados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que por la fe alcanzaron grandes victorias, alcanzaron propósitos, a tener una buena relación con Dios. Pero lo primero que necesitamos entender para que la fe no se pierda es que la fe debe ser perseverante primero. La fe debemos cuidarla, y la Escritura nos está haciendo una advertencia para no desviarnos de la fe, para no apartarnos de tener esa actitud de fe, de vivir en fe, de actuar en fe. No solamente pensar en fe, no es solamente ser positivo, oiga bien, no es solamente tener una actitud como que sí, vamos para adelante, vamos a ser proactivos, no es solamente pensarlo o de pronto declararlo, aunque muchos ni siquiera lo piensan y lo declaran. Hay gente que es muy pesimista, no, nos va a ir mal, nos va a llegar la desgracia, va a venir destrucción, estamos perdidos. Pero ahí, bueno, no solamente se queda en una fe que comienza con los pensamientos. El domingo pasado hablamos de venga tu reino a nuestros pensamientos, el gobierno de Dios en nuestros pensamientos, que tiene que ver con que estemos atentos a esos diálogos internos que tenemos. A veces no escuchamos los diálogos que hay dentro de nosotros, y esos diálogos nos llenan de temor, nos llenan de fracaso. No, hay una autocrítica patológica que nos destruye. Hay una autocrítica que nos hace sentir, no, estás feo, eres gordo, flaco, estás lleno de inseguridad, la gente se va a burlar de ti, no vas a poder. Imagínense, si esos son los diálogos que están dentro de nosotros, estamos graves. Aquí estamos hablando de algo más que tener un diálogo positivo, que tener una actitud correcta. Estamos hablando de caminar y actuar conforme a esa fe. Por eso me habló mucho el ejemplo de Antonio de la Rosa, porque fue un hombre que realmente se atrevió a hacer algo que nadie había hecho. Fue una dificultad que estaba llena de riesgos, pero el hombre se preparó y dijo que nunca perdió su fe, y que en los días difíciles siempre buscó de manera positiva cómo solucionarlo, y pudo estar nombrado entre los récords de una persona que atravesó el Pacífico en esta tabla con un remo. Así que nosotros necesitamos tener ese cuidado, esa actitud. Por eso comienza diciendo el verso que comencé leyendo de Hebreos 10, 38, 39. Mis justos vivirán por la fe. ¿Cómo vamos a vivir y por qué? Por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Por eso debemos de tener mucho cuidado de no alejarnos de la fe. Dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Vea, tú debes tener la actitud de estar cerca de Dios. Si te alejas de Dios, ¿a dónde iré? Aquí se ha compuesto una canción que la compuso Emil y su hermana Karim, que hoy
ya está de retorno a la iglesia, de vacaciones, dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si me aparto de ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde encontraré ese socorro? Si solo tú tienes palabras de vida. Realmente no es inteligente, no es sabio, no trae buenos resultados alejarnos de Dios. Nuestra fe, nuestra actitud, nuestro propósito debe ser: Dios va conmigo. Este nuevo año no podemos iniciarlo sin Dios. No podemos continuar nuestra vida sin Dios. ¿Qué sería de mí?, dice una canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras encontrado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Estaríamos perdidos si Dios no está con nosotros. Por eso necesitamos tener la fe de que vamos a caminar con Él. La fe es la que nos permite agradar a Dios y tener una buena relación con Él. Y por eso es que necesitamos nosotros comprender que la fe que nos narra la carta de los Hebreos no es una fe de personas no alcanzables. A veces vemos la fe de estas personas del Antiguo Testamento como, ay, es que eran superhéroes, eran no humanos. Pero la Biblia no muestra que eran superhéroes. La Biblia muestra que esta es la fe que debe tener todo hijo de Dios, sino que los pone a ellos de ejemplo. Pone a estas personas del Antiguo Testamento como ejemplos que alcanzaron, para que nosotros digamos, así como lo alcanzaron ellos, lo alcanzarás tú. Así como lo alcanzaron ellos, lo alcanzaré yo. Pero hay que tener mucho cuidado de no apartarnos, de no alejarnos, de no desenfocarnos. La misma carta de Hebreos en el capítulo 2, el versículo 1 al 4 dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿Qué debemos hacer? Prestar mucha atención. Hoy tenemos un exceso de conocimiento, un exceso de información. En la época que se escribió estas cartas, la iglesia primitiva no tenía la facilidad de tener una Biblia escrita. No tenían los libros del Antiguo Testamento, no eran que cualquiera lo podía comprar y tener. Solamente las sinagogas tenían los rollos. Y casi todo el conocimiento que había antes era oral. La gente tenía que prestar mucha atención porque no tenía una Biblia como hoy tenemos nosotros para poder leer. No tenía Palms, no tenía teléfonos celulares, computadores donde podían registrar la escritura y verificar, como tenemos hoy la gran bendición de tener la palabra escrita personal en nuestro teléfono, en nuestro computador. Antes no era así. Antes la gente tenía que prestar mucho cuidado a lo que se decía. La palabra se escuchaba y era de transmisión oral. Entonces la gente tenía que prestar mucho cuidado qué fue lo que dijo la palabra, memorizar. Y por eso dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Ahora nosotros deberíamos ser una generación más favorecida, porque no solamente la escuchamos, tenemos ayudas visuales, tenemos Biblias en papel, tenemos aparatos para leerla, para guardarlo. O sea que el conocimiento no es que no esté, la palabra no es que esté oculta, sino que no hay un interés. Y ahí es donde necesitamos entender que muchas veces Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche. Necesitamos entender que no es oír por oír, es escuchar con atención. Porque muchas veces nos desviamos y prestamos atención a cosas que nos alejan de la fe en Dios y que son perjudiciales para nosotros. Hoy en día escuchamos y prestamos mucha atención a gente que en vez de darnos fe, nos roba la fe. Los medios de comunicación muchas veces tienen un fundamento de causar miedo, de causar pánico, porque eso vende. Vamos a asustarlos, vamos a robarles la fe, vamos a quitarles las esperanzas. Y muchas veces nosotros estamos escuchando 3 veces al día, 4 veces al día
noticias desalentadoras, informes realmente amenazantes, que en vez de acercarnos a tener fe, lo que nos hace es que nos debilita la fe. Así que si hay algo que debemos tener mucho cuidado es en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que hablamos. Les he venido compartiendo y he escrito algunas frases en las redes, como frases como esta: la salud no solo depende de lo que comes. Hoy en día estamos en épocas de lo fit. Entonces dice, eres lo que comes. Entonces hay unos que son veganos, hay otros que son carnívoros, omnívoros. Eres lo que comes. Ya. O todos se centran en el ejercicio. Eres lo que comes y creen que eso es salud. Pero también salud tiene que ver con lo que comes, con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que dices, con lo que, ya dije, oyes, escuchas. Realmente a veces estamos enfermos en nuestra mente porque nuestra mente está pensando mal. Nuestras palabras están llenas de negatividad, de derrota, porque nuestro corazón eso es lo que hemos recibido. Hay que tener mucho cuidado porque la salud es integral. No es solamente cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, hay que cuidar las emociones, hay que cuidar los sueños. Y Dios quiere hoy decirnos a la iglesia, a ti te quiere decir hoy que tengas una fe que nunca se pierda, que nadie te la robe, que nadie te la quite. Una de las canciones que yo comencé, cuando yo comencé mi vida cristiana, habían coritos. No eran las canciones elaboradas de ahora con música, que ahora pues más chévere. Antes eran coritos chéveres, pero no tan elaborados. Y había un corito que decía, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Se acuerdan? Y había otro que entonces decía, esta fe que tengo yo, el mundo no me la dio. Y como no me la dio, no me la puede quitar. Y bueno, y ahí uno le metía varias cosas, esta esperanza, esta vida, este gozo. Y sabe, porque el gozo y la fe que nosotros tenemos no vienen de este mundo, vienen de nuestra confianza en el Creador del cielo y de la tierra. Hay gente que tiene su fe puesta en las cosas de este mundo y solamente logran lo que este mundo les puede dar. Pero los que tenemos la fe puesta en el Creador de este mundo, del cielo, de la tierra y el universo, confiamos en las bendiciones que el Todopoderoso nos puede dar. Dale un aplauso al Señor, porque en eso está basado nuestra fe. Entonces, como segundo punto, la fe se convierte en una firme y segura confianza. La fe no es algo así como que, ¿será? Vamos a decir que sí. Vamos a afirmar que probablemente, quizás, tal vez. La fe no es eso. La fe es una firme y segura confianza. Comienza el versículo 1 de Hebreos 11. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces la fe no es una simple corazonada, no es un salto a ciegas, no es tampoco como esperar lo mejor dejando a un lado la realidad y que suceda lo que Dios quiera, como cerrando los ojos, como suponiendo quizás tal vez nos irá bien, como de chiripa, no sé cómo se dice acá, como de suerte, de arepa. No, ahí no fue. Qué chiripazo, qué arepazo, no sé cómo le llaman acá. Todo saldrá bien, ¿cómo? De arepa, ay, de arepa llegó la bendición. Eso no es fe. Eso es que no tenía fe y de arepa te sorprendiste. Te llegó la arepa, ay, no pensaba que iba a llegar. La fe es una segura confianza. La fe trae el futuro al presente. Oiga esta palabra, a mí me encantó esta frase. La fe trae el futuro al presente, porque hace real las cosas que esperamos, como si ya
estuvieran. La fe entonces afecta nuestro carácter y la forma como debemos vivir día a día. Hace visible y cierta las cosas que aún no vemos. Y esto tiene su profundidad y quiero que usted lo analice y reflexione en eso. A mí me llama la atención cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Hizo varias veces este milagro, pero cuenta el pasaje de cómo hizo este milagro, que aparece alguien trayendo 2 peces y 5 panes. Apareció alguien con eso. Y había una multitud de más de 4,000, dice un texto, y otro más de 5,000, solamente contando hombres. O sea que contando mujeres, y siempre las mujeres son más, y niños, y eso había un combo grande, más de 5,000 personas. Y solamente había un almuerzo. Y a mí me encanta este milagro porque yo estoy pidiendo a Dios que este año sea un año de multiplicación. Pero ¿cómo hizo el Señor este milagro? Él no dijo en el poder que tengo se empieza a multiplicar por 3, por 7, por 8, por 10, por 15. Él no hizo así. ¿Sabe qué hizo Él? Él levantó los ojos al cielo y dijo: gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. ¿Qué hizo? Trajo al presente el futuro. Dio gracias por aquello que ya había visto que iba a venir, que ya sabía que había llegado, y dijo: empiecen a repartir. Y empezaron a repartir y sobraron 12 cestas. Hasta para aquellos que sirvieron hubo para llevar para su casa. El Dios que multiplica y da sobreabundancia para los que le sirven. Y a mí eso me ha ministrado este tiempo, porque yo sé que aquellos que se han dispuesto a servir, aquellos que están saliendo de su zona de confort, aquellos que están saliendo de su zona de incredulidad, van a recoger abundante cosecha de parte del Señor. Lo tercero es que la fe nos da la seguridad y la confianza para agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios? Necesitas tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú te preguntas, y uno entiende que obviamente aquí no está dando la definición total de la fe. La fe se inicia en Cristo. Pero hay personas que se preguntan: bueno, ¿y cómo hicieron las personas del Antiguo Testamento si no conocieron a Jesús? ¿Cómo fueron salvadas? No sé si alguien se ha preguntado eso. Bueno, yo me pregunté, yo me respondí. Para mí, ¿cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento si no conocieron a Jesús? Y la respuesta está en el versículo 2. Es que el versículo 2 nos da la respuesta de esa pregunta. Voy a leer en palabra de Dios para todos, en el versículo palabra de Dios para todos. Dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. O sea que la fe es la que nos permite salvarnos. Pero uno decía: pero si no tenían fe en Jesús porque no había nacido. No, pero ellos tenían fe en el Mesías que vendría. Nosotros ahora tenemos fe en el Mesías que vino, pero también tenemos fe en el Mesías que vendrá por su iglesia. Pero todo se centra en la fe. Dice Romanos 4:3 acerca de Abraham. Dice: pues las escrituras nos dicen, Abraham, espera que se me movió aquí. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que si nosotros necesitamos estar a paz y salvo con Dios, ¿qué debemos hacer? Tener fe.
¿Qué debemos hacer para estar en buena relación con Dios? Este es el año de tener fe. ¿Por qué queremos nosotros tener buena relación con Dios? ¿Cómo que no? La Biblia dice que si Dios va con nosotros, tenemos victoria. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces necesitamos tener fe para tener la seguridad de tener una buena relación con Dios y que Dios vaya con nosotros a enfrentar los problemas que vengan. Yo les he compartido acerca del estrés. Y el estrés es el resultado, dicen los que estudian el tema del estrés, voy a dar como algo corto, el estrés es el resultado de la incapacidad, de la impotencia. Cuando nos enfrentamos a problemas que decimos, no sé cómo solucionar, no tengo las habilidades, no tengo el recurso, no sé cómo. El estrés viene del famoso término, ¿y ahora quién podrá defenderme? De ahí viene el estrés. Cuando no sabemos quién nos puede defender, entonces empieza el cuerpo a mandar neuronas, a que el cerebro se concentre, a desarrollar adrenalina. Y el estrés es bueno porque nos ayuda a enfrentar problemas que no sabemos cómo resolverlos. Y el estrés nos empieza, o sea, le da más gasolina al asunto, le mete más neuronas, despierta las neuronas. Bueno, despiertos, vamos a resolver el problema. El cuerpo se activa. El problema es mantenerse en el estrés. Y hay gente que está metida en un problema sin solución. Y por eso nosotros necesitamos entonces descansar en la fe de que Dios va con nosotros. De que aunque no sepamos la respuesta hoy, sé quién la tiene. De que de pronto solo tenemos un almuerzo. ¿Qué es eso para tantos? Pero por fe sabemos el Dios que multiplica. Sabemos el Dios que obra en lo milagroso, en lo sobrenatural. Ahora yo les digo algo, la fe que nosotros tenemos no es una fe meramente intelectual o ideológica, porque es una fe que ha sido probada. Aquí en la iglesia nosotros tenemos testimonios de personas que estaban para morirse y no murieron. Aquí hay testimonio de eso. Personas que decían, esto es incurable y Dios lo curó. Aquí lo tenemos. Aquí hemos escuchado palabra de Dios hablarnos de manera profética. Aquí tenemos testimonio. O sea que no estamos hablando de una fe religiosa. Estamos hablando de una fe basado en el testimonio y en la experiencia que hemos vivido con Dios. ¿Quién sabe que Dios habla? Dios nos ha hablado. Dios nos ha dicho cosas maravillosas. Dios ha obrado en favor de nosotros. ¿Quién puede contar testimonios? Cosas que de pronto yo decía, yo no pensaba. Aquí está mi hermano. Es un milagro viviente. Varias veces dictaminaron muerte y está vivo. Y los médicos decían, no entienden cómo puede vivir por la fe que tiene en el Dios que ha creado todo. Y tenemos testimonios de fe constantemente. Y por eso necesitamos comprender que nuestra fe no es fantasiosa, imaginativa. Nuestra fe no está basada en la especulación o en el invento de un hombre o en lo que yo me quiera inventar. No, la fe tiene bases que son bases serias. ¿Y sabe cuáles son las bases de la fe? Los principios de su palabra. Aquí decimos constantemente con la Biblia arriba, yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. En esto está basada nuestra fe. En esto, en su palabra. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la fe tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento, el cuarto punto. En la fe hay entendimiento o conocimiento de la revelación de Dios. Porque no es que yo me voy a imaginar, que voy a suponer, que entonces ahora, como me estaba viendo la película de Harry Potter, entonces voy a con una varita a hacer magia. No. La fe tiene sus principios. Y es como Dios nos enseña, sus promesas. No es una fe de mitos y leyendas. Es una fe basada en la experiencia y en las promesas de Dios. No es lo que yo me voy a inventar o lo que a alguien se le ocurra, porque hoy en día hay mucho, para imaginaciones hay mucha gente que tiene mucha imaginación. Para inventos hay mucha gente que inventa.
Hay mucha gente con muchas ideas, pero no son las ideas de Dios. Por eso necesitamos nosotros entender que la fe viene basado en su revelación. Y por eso dice el versículo 3, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y aquí está hablando de la creación, el origen de todo. Y aquí hay una discusión entre la fe y los científicos, o entre los religiosos y los científicos. Porque los científicos creen que nosotros creemos en Dios por fe, ¿verdad? Pero los científicos tienen más fe que nosotros. Porque ellos dicen que toda la sabiduría de este mundo vino de una explosión. Para eso se necesita fe, ¿oyó? Para eso se necesita mucha fe. Porque no se ha demostrado nunca científicamente que una explosión crea vida. Pero ellos dicen que fue así. Y dicen que nosotros creemos es por fe, por una fe tonta. Pero no sé quién es más tonto. Si creer que todo lo que se originó vino de una explosión. No sé, ustedes dirán, ¿cuándo han visto que una explosión, ¡pum!, explotó? Cuando yo oigo una explosión en la casa, se va la luz. Nunca pasa nada bueno. Una explosión no trae buenas cosas. Cuando uno oye una explosión y vive cerca de una universidad, dice, se armó un problema. Ya huele a gas. Cuando uno oye una explosión. ¿Cuándo una explosión ha traído algo bueno? Pero está la gran teoría científica del Big Bang. ¡Wow! Arrodíllense ante eso. Y se arrodillan. Y eso no tiene ninguna lógica científica. Eso es un invento de alguien que se disfrazó de científico y los científicos dicen que eso es científico. Pero no existe nunca la evidencia de que una explosión crea vida. No existe eso. Y tratan de decir que fue, que la fuerza, que el mundo, que la estrella. Cuando nosotros miramos la naturaleza, a mí me gustan mucho los programas de naturaleza. Yo soy embobado con esos programas, porque en esos programas de naturaleza yo veo la grandeza de Dios. Yo veo cosas chiquiticas con tanta sabiduría y cosas grandes con tanta sabiduría. Y tengo un amigo, mi mejor amigo es biólogo, el pastor de Santa Marta. Y entonces con él tengo conversaciones acerca de la naturaleza. Él es teólogo y es biólogo. Su primera carrera es biología. Y entonces allá en Santa Marta tú ves que hay una diversidad en nuestro país y está el bosque seco. El bosque seco. Y también ves el bosque de montaña, el húmedo. En Santa Marta te lo ves todo ahí. Y el bosque seco tiene una particularidad, son plantas. Las plantas no tienen cerebro, pero tienen una inteligencia impresionante. Y eso no vino de una explosión. El bosque seco es un bosque que crece en lugares donde no llueve casi. Y las plantas del bosque seco son diferentes a las otras plantas. ¿Por qué? Porque le toca solucionar problemas difíciles a esas plantas. Y uno dice, ¿cómo saben? Bueno, saben. Las demás plantas no crecen en esos lugares porque en esos lugares no hay agua y hay un sol. Y los animales, cuando ven algo verde, se lo van a comer. ¿Y sabe qué tienen esas plantas? Sacan espinas. Desarrollan espinas para que no se la coma cualquiera. Vea, no son bobas. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso? Desarrollan espinas. Sus hojas no son grandes. ¿Por qué? Porque es que el sol es fuerte. Son chiquiticas para que el sol no las queme. Sus raíces y la corteza de esos árboles son fuertísimas. ¿Por qué? Porque o están llenas de agua. Hay árboles que saben qué aroma botar para que vengan los murciélagos
Y entonces, como no hay abejas o no hay insectos, son los murciélagos, y ellos botan el olor que le gusta al murciélago. ¿Quién les enseñó eso a los árboles si no tienen cerebro? ¿Quién se los enseñó? El dueño de la sabiduría. El dueño de la sabiduría. Y los científicos, o algunos, porque no todos, hay científicos muy creyentes, son aquellos que creen que toda esta sabiduría vino de la nada. No. Ahí sí que uno dice, se necesita mucha fe. Porque uno ve un cuadro y uno dice, ¿alguien lo pintó? ¿Alguien pintó esos cuadros? Eso no se pintó solo. Uno ve un electrodoméstico, alguien lo hizo, eso no se hizo solo. Y uno ve tanta sabiduría en la naturaleza, en las plantas, en los insectos, en los que estudian el espacio. Todo está lleno de sabiduría y eso se creó solo. Eso se necesita una fe descabellada, absurda, porque sabemos que nada se creó de la nada. Y por eso nosotros tenemos la seguridad de que Dios lo creó, y no de las cosas visibles, sino invisibles. Dios con su palabra lo crea todo. Y lo creemos tanto que cuando oramos, no oramos para adentro, en voz baja. Nosotros no oramos, declaramos la palabra. Hemos visto personas, hemos visto sanidades que oramos y decimos en el nombre de Jesús, le hablamos a la enfermedad conforme a como nos enseña la palabra, porque así lo hizo Jesús. Jesús le habló a enfermedades y le dijo, vete de allí. Y le hablamos a la enfermedad y se van, le hablamos a los demonios y se van. Porque hemos creído en el fundamento de la palabra. Y hemos visto esos milagros y esos testimonios. Así que entonces necesitamos nosotros entender que nuestra fe no puede perderse, no puede ser robada. Que no nos pase lo del policía gallego. El policía gallego que llegó, ahora que estamos hablando de España, y vio que alguien se iba a tirar de un puente, se iba a suicidar. Y el policía gallego dijo, espérate un momentico, permíteme, yo te escucho. Permítame, yo te escucho lo que van a decir. ¿Por qué te quieres tirar? Y después dame 5 minutos y escucha mis argumentos para que no te tires. Y al final se tiraron los dos. Nosotros no podemos ser de esos que fácilmente nos roban la fe. Llega cualquiera con un absurdo a burlarse de nuestra fe. Y con argumentos sí que científicos. Y uno dice, ay papá, ¿quién tiene más fe? ¿Yo que creo en Dios o él que cree en su invento? Pues que Dios no es un ser inventado. Dios es un ser que nosotros hemos experimentado, que nosotros hemos podido conocer, que hemos podido escuchar y que hemos podido ver su obrar sobrenatural. No estamos hablando de religión, no estamos hablando aquí de ideología, estamos hablando de evidencia, porque Dios no nos llamó a nosotros a repetir una historia sin vivirla. Dios nos llamó a ser testigos. Tú y yo somos testigos. Ahora, si tú dices, pastor, yo la verdad todavía no he experimentado a Dios, yo la verdad no sé lo que usted está hablando, yo nunca he visto un milagro, yo nunca he escuchado a Dios. ¿Sabes qué? Llegaste al lugar ideal, porque aquí vas a vivir tu fe en el Dios vivo y real. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y el mismo poder que tuvo ayer lo tiene hoy. Y tienes que abrir tu mente, prestar atención, porque Dios te va. Esta es la buena noticia. La palabra evangelio viene del término evangelión, que es buena noticia. Y la buena noticia no es una religión. La buena noticia es caminar con el poder de Dios. Es caminar con su poder. Es depender de Él. Y por eso este año, no es que nosotros estemos diciendo palabras aquí llenas de... Este es un año donde vamos a alcanzar la victoria si caminamos en fe. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando vemos la historia de las personas del Antiguo Testamento, vemos a Sansón. Bueno, cuando usted lee el capítulo 11, ahí aparece Abel,
Enoc, aparece Abraham, aparece Noé, aparece Rahab. Bueno, aparece el pueblo de Israel en sus victorias. Cuando usted escucha esas historias del Antiguo Testamento, usted dirá: wow, qué gente, qué fe. Pero la Biblia no omite los errores y pecados que ellos cometieron. Nunca ninguno de estos héroes de la fe fueron personas perfectas. David cometió pecado, Abraham cometió pecado, todos han cometido pecados. El único que no cometió pecado es Jesucristo. Es el único que registra la Escritura que no cometió pecado. De resto todos hemos cometido pecados. Y la Biblia no omite los pecados y los errores. Muchos de esos pecados quedaron registrados. Pero, la diferencia no fueron los pecados. Porque los pecados todos pecamos. Nosotros no vamos a alcanzar la victoria por los pecados y los errores. ¿Sabe qué lo llevó a ellos a alcanzar la diferencia de la victoria? Su fe. Así que si hay algo que nos va a diferenciar, ¿sabe qué es? La fe. Pecados y errores, ¿quién no tiene? Levante la mano. Hermano, hay que corregir eso. Sí tiene pecados y errores. Porque la Biblia dice que el que diga que no ha cometido pecado se equivoca. Lo cogí de sorpresa, ¿verdad? Bueno, voy a estar pendiente. Voy a hacer la del payaso. ¿Quién? Levante la mano. Todos hemos cometido pecados. Pero la victoria no viene por los pecados cometidos o los errores, sino por la fe que hemos tenido. Pero no una fe así emocional, no una fe impulsiva, sino una fe perseverante. Hay cosas que hay que enfrentarse al asunto, hay que perseverar. Y ahí es donde vemos y podemos contar los testimonios, como lo contó, como están registrados en el Antiguo Testamento. Así que este es el tiempo que necesitamos tener una fe fortalecida. Mire lo que dice el profeta Isaías, y quiero que presten atención a esto porque es palabra de Dios. Isaías, el capítulo 7, el versículo 9b. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? A menos de que yo tenga una fe firme, Él no puede hacer que permanezca firme. ¿Qué necesitas? Tú asumir la responsabilidad de mantener tu fe firme. Y aquí está el ejemplo de Antonio de la Rosa, un hombre que yo no sé si es creyente, solamente ha sido aventurero y nunca ha perdido su fe. Él ha echado para adelante y duró 76 días en una tabla con un remo, arriesgándose a muchas cosas, pero venció y logró su propósito. De pronto a nosotros nos toque también durar 76 días enfrentando dificultades, pero lograremos la victoria en Cristo. ¿Quién lo cree? Dale un aplauso al Señor. Celebra la victoria en Cristo. Ahora, es entender, quiero hacer una claridad, que la fe puesta en sí misma no es que sea lo poderoso, sino la fe que está basada en Cristo. Porque de pronto Antonio de la Rosa contó en que él podía, en que él tenía equilibrio, en que él tenía resistencia, y bueno, lo logró. Pero nosotros vamos a lograr cosas que realmente son imposibles para nosotros, solo porque Dios está con nosotros. Y esa es la diferencia. ¿Ya me explico? La diferencia es que hay cosas que de pronto para nosotros sin Dios sería imposible, realmente imposible hacerlo, pero con Él se convierten en posibles. Y eso es lo que yo quiero que experimentemos este año. Este año vamos a experimentar cosas que realmente para nosotros son imposibles. Eso jamás va a suceder. Pero la diferencia es que va con nosotros el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y vamos a permanecer firmes en nuestra fe para que Él pueda hacer que permanezcamos firmes.
Así que no le echemos la culpa a Dios. Ay, es que Dios no ha querido. No, mijo, es usted el que no ha querido creer. Por eso Hebreos 12, 2a dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Te dirá, pero ¿cómo voy a perfeccionar mi fe? Ponga la mirada en Jesús. Lea, tenga una relación con Él, tenga fe, crea en la palabra, viva la palabra. No solo la escuche con atención, vívala. Diga, el pastor dijo eso, yo lo vi, yo lo leí, yo lo voy a creer, yo lo voy a creer. Saben, cuando yo me convertí a Cristo, pues yo nací en un hogar tradicional, iba a mi iglesia católica normal, estuve en un colegio católico jesuita, y bueno, tenía una fe, pero como religiosa. Hasta que un día un cristiano me dijo, no, pero es que la fe verdadera es la fe donde tú puedes experimentar el poder de Jesús haciendo milagros en tu vida. Obviamente yo estaba muy adolescente y yo, wow, ¿cómo así? Que Dios puede sanar ahora. Dios puede hacer milagros ahora, sí. Y yo puedo. Dios Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tuve un accidente y la rodilla se me reventó hacia acá. Y yo decía, bueno, llegó el momento de la prueba. Y yo dije, yo sentí la presencia de Dios ahí. Dios permitió esa oportunidad para yo orar. Y en el nombre de Jesús oré y la rodilla se soldó. Y sabe, nunca he tenido problemas con esta rodilla. Siempre se me daña esta. Esta quedó bien curada. Y cuando a mí me empieza a doler medio la rodilla aquí, cualquier cosita, pues ya obviamente el peso, la edad, no, eso no. Juego fútbol, los que saben que juego fútbol, hago goles. Eso es muy duro para uno. Y yo digo, vea, esta rodilla tiene promesa. Porque con esta rodilla yo conocí a Dios. Y de ahí he visto una cantidad de milagros y del obrar de Dios. Ahora, hay gente que no quiere reconocer los milagros. Hay gente que de pronto dice, pastor, no me han dado un empleo, está muy difícil, vamos a orar, Señor, abre puertas. Y pues le dan el empleo. ¡Ay, qué chiripazo! ¡Qué arepazo! De arepa, pastor, de arepa me dieron. ¿Cómo que de arepa si tenía 3 años que no tenía trabajo? Y fue la oración. No, fue de arepa, pastor. Hay gente que de pronto, vea, conozco gente que, ay, pastor, tengo que pagar mis deudas, pastor, ayúdeme, tengo que pagar las deudas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, le hablo. Empiezan a prosperar. No vienen a la iglesia. Ay, ¿por qué? De arepa, pastor, de arepa. Necesitamos tener una fe puesta, con la mirada puesta en Jesús. Porque los milagros no es el fin. Los milagros son el medio para que vivamos siempre en una buena relación con Dios. Los milagros no son el fin. Porque hay gente que puede que Dios sane una rodilla, pero si yo me alejo, me voy para el infierno completico. ¿De qué sirve uno una rodilla, una plata, un trabajo, una familia, una carrera, un puesto, si Dios no está conmigo? Por eso Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no arranco para ningún lado, en versión costeña. Si tú no vas conmigo, yo no voy para allá. Necesitamos nosotros entender que Dios vaya con nosotros siempre, acompañándonos. Porque, vea, las aventuras con Dios son espectaculares. Y eso es lo que habla Hebreos 11. Muchos fueron lanzados a leones, como Daniel, y los leones no se lo comieron. Fueron lanzados al fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego, y no se quemaron. Muchos ejércitos atacaron a un pequeño pueblo y no pudieron derrotarlo. Un solo hombre pudo derrotar a un ejército, como Sansón. Vemos que Jesús, de un almuerzo de alguien, alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo es posible esto? Solo con la fe, con la seguridad de que Dios va con nosotros. Voy a adelantarme porque la fe se afirma, y en este punto quiero que paremos. La fe se afirma en la declaración. Romanos 10, 8
8b11 dice: y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que serás o que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y sabes, este servicio tiene algo diferente al primero, porque aquí Dios quiere que yo pare, porque Dios quiere salvar a su pueblo. Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere salvarte y quiere anotar el nombre tuyo en el reino de los cielos para que vivas una vida de eternidad. No solamente nos podemos quedar en las cosas de este mundo, una sanidad, un trabajo, recuperar algo, tener un puesto. No nos quedemos en esto, porque esto es apenas la añadidura. Dios quiere darnos cosas mayores, como una vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Quiere poner un sello, que es el sello de su Espíritu Santo, en nuestra frente, con su nombre, para darnos vida eterna. Quiere que tú y yo podamos disfrutar de una vida eterna con Él en adoración. Y para eso se necesita fe. Y dice la Escritura que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, es tu Señor, serás salvo. Y con esto quiero que ustedes no quiero que hagan nada emocional. Esto no lo hagan por mí, ni por la gente. Pero hoy Dios quiere anotar los nombres de aquellos que manifiestan su fe. Obviamente ya los nombres de varios están anotados, porque han tenido fe, lo han declarado. Pero yo quiero que hoy, si tú quieres declarar tu fe y quieres que el Señor anote el nombre tuyo en el libro de la vida, y te responsabilizas en permanecer en una fe que nunca se va a perder, en una fe que siempre va a estar contando con Dios y caminando, entonces Dios va a hacer algo especial contigo hoy. Esta palabra es para ustedes. Así que si Dios ha tocado tu corazón hoy y tú sientes pedirle al Señor públicamente, quieres declarar que el Señor es tu Dios, te va a salvar, quieres que te regale la vida eterna, ponte de pie. Y vamos a levantar las manos al cielo y vamos a declararle al Señor: tú eres todo lo que necesito. Gracias, Señor, porque de ti viene la vida. Tú lo has creado todo. Y tenemos, Señor, el mundo como testigo, la naturaleza como testigo de tu gran poder. Gracias que por tu palabra todo fue creado, todo fue construido. Gracias porque está la sabiduría tuya en nosotros y en la naturaleza. Pero hoy queremos declarar que Jesús es nuestro Señor. Queremos, Señor, que hoy se abra el cielo para que sean registrados los nombres nuestros y queden allí consignados para siempre, para la eternidad. Aquí nos presentamos como tu iglesia, con un corazón necesitado de ti, con un corazón que quiere, Señor, soñar con eternidad, anhelar eternidad. Declarar, Señor, que en el nombre de Jesús somos salvos y ninguno que confía en ti será jamás avergonzado. Hoy nos presentamos como tu iglesia, creyendo que jamás seremos avergonzados. Y por eso pedimos, Señor, que seas tú mirándonos hoy con agrado, que podamos nosotros tener una buena relación contigo y que podamos, Señor, caminar toda nuestra vida de tu mano en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú repitas allí de manera audible, que tú declares abiertamente tu fe y repite conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús,
Eres mi Señor y mi Salvador, que tomaste mi lugar, convirtiéndote en un humano, y fuiste a la cruz para pagar por mis delitos y pecados. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Quiero ser sellado con tu Santo Espíritu, tener ese nombre nuevo para vivir eternamente contigo. Quiero caminar toda mi vida contigo y la eternidad. Permíteme, Señor, ser un instrumento de bendición. Gracias por recibirme, gracias por salvarme, gracias por darme la esperanza de victoria en Cristo Jesús. Yo quiero que ahí adores al Señor y le des gracias. Ora al Señor allí, dale gracias al Señor y adora su presencia en el nombre de Jesús. Cómo hiciste andar, eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar